Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer los primeros 11 versículos. Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. En nuestra serie de estudios sobre este libro de Apocalipsis seguimos trabajando con rigor para interpretar correctamente las enseñanzas a las que nos expone este libro, de acuerdo primero con su estilo literario. Es un libro profético, simbólico, por lo tanto nos tenemos que ubicar en ese contexto literario para interpretarlo adecuadamente. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que los textos oscuros siempre se interpretan a la luz de los claros. Entonces tenemos que tener un dominio bastante importante de las Escrituras para ir a ver y buscar dónde nos enseñan las Escrituras con otros textos más claros lo que aquí se pueda decir de una forma simbólica oscura. Y tenemos que recordar también que este libro forma parte del canon de las Escrituras. Es decir, este libro es inspirado por Dios también, como el resto de las Escrituras. Por lo tanto, ya que todas las Escrituras nos han sido dadas a la Iglesia para ser enseñados en la voluntad de Dios, para nuestro conocimiento, nuestra guía y nuestra esperanza, este libro también tiene que cumplir con todas las expectativas que se demandan del resto de los libros que hay en las Sagradas Escrituras. Por tanto, no estamos mirando un libro que adivina el futuro, como hacen la mayoría de la gente de nuestra época. No es un libro que nos habla acerca de predicciones. Si vamos a hablar de predicciones, podemos empezar desde Génesis, que utilizan predicciones respecto al futuro. Tampoco es un libro mágico, que con todo lo que hemos leído ahora mismo podemos dilucidar qué es lo que va a pasar el año que viene por estas fechas. Tampoco nos sirve para intentar recrear nuestra imaginación y alimentarla con historias de Hollywood, sino que es un libro para ayudar a los creyentes, es decir, a nosotros. Es un libro para nosotros, que somos la Iglesia. Y es un libro que fue escrito y que tiene como propósito también ayudar al creyente que está sufriendo opresión por parte de los poderes de este mundo y por parte del pecado que tanto nos asedia por todos sitios. Cristo quiere darnos unas claves para que como Iglesia podamos conocer y asimilar mejor lo que estamos viviendo, lo que nos ocurre, por qué pasa lo que nos pasa, qué es lo que hay detrás de lo que vemos con nuestros ojos, qué potencias se mueven detrás que están pervirtiendo el sentido de las cosas, dónde vamos a nivel político, dónde vamos a nivel social, dónde vamos a nivel religioso, dónde vamos a nivel económico, qué es lo que hay detrás de todo esto y cómo se está moviendo para quitarle a Dios de su trono, para pulverizar el nombre de Cristo, para acabar con el verdadero evangelio y para que las fuentes del conocimiento del hombre sean completamente también contaminadas con los mensajes que la bestia tiene que decir a este mundo. En nuestro texto de hoy vemos
a una mujer identificada con Babilonia. Ya hemos estado viendo en semanas anteriores cómo representa el mundo en el que vivimos y cómo nos muestra el poder increíble de seducción que tiene para cautivar el corazón de los hombres. Esto es bastante interesante porque nosotros no diríamos que somos cautivos de nada. Ahora, si nos quitasen algo de lo que habitualmente tenemos, veríamos dónde está nuestro amor, si en las cosas que tenemos o en Cristo. El aspecto de la mujer es bastante llamativo. La vemos cómo se describe, va vestida con ropajes de color púrpura y tinte escarlata, carísimo, de alto nivel, con lo cual nos muestra que puede hacernos llegar a la alta cumbre de lo que nos imaginemos. Está adornada con joyas de alto valor para llamar la atención, y esto es símbolo de lo que representa. Es el poder de seducción que tiene el mundo. Es la atracción que ejerce sobre toda la humanidad para cautivarles. Es sumamente seductora y este es su propósito fundamental. Por otra parte, Juan tiene la visión completa de lo que se esconde detrás de este aspecto seductor. Se esconde que no solamente lleva al mundo a la destrucción, sino que Juan también puede comprobar la obra devastadora de la mujer entre el pueblo de Dios cuando se nos dice que la sangre de los santos y de los mártires de la tierra está por doquier. Es decir, también hace una labor terrible para acabar con el nombre de Cristo y con aquellos que le siguen. Y lo que vimos la semana pasada es que esta es la situación de muchos cristianos a lo largo de la historia. Las 10 increíbles persecuciones que se dieron lugar al principio de la era cristiana, en los siglos del 1 al 3, creo recordar. Y luego todas las persecuciones aisladas que se han ido sucediendo. Y cómo de diversas maneras Satanás a lo largo de los años y de los siglos ha ido intentando quitar a Dios de su lugar, intentando menoscabar las Escrituras, intentando hacer todo lo posible para que el Evangelio no pueda pasar de generación en generación. Y esto es lo que le produce asombro a Juan. Cuando lo vi, me asombré en gran manera. Cuando vi todo lo que esta mujer, todo este poder de seducción que actúa en el mundo, lleva a cabo sus propósitos tan infernales, a uno le produce asombro. Juan se asombra cuando ve el deseo insaciable que tiene la mujer de la sangre de los santos y de por qué sigue manteniendo con firmeza su envidiable salud para continuar así. Y sigue así siglo tras siglo, acabando, en la medida en que se le da el poder, con todo aquello que tiene que ver con el verdadero Evangelio. Y el ángel me dijo, vamos a seguir nuestro estudio correlativo versículo por versículo. Versículo 7, el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto es interesante porque Daniel también se quedó perplejo ante las implicaciones del sueño de Nabucodonosor. Si nos vamos a Daniel capítulo 4, versículo 19, que está allí interpretando el sueño de Nabucodonosor sobre todo lo que va a venir después, nos dice la Escritura, Daniel 4, 19, que Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. Se quedó perplejo completamente con qué es el gran poder que le ha sido dado a la bestia para llevar a cabo sus incursiones en el mundo. Y también Juan se asombra ante la gran ramera llamada Babilonia y el alcance de su seducción. ¿Hasta dónde llegan los límites de su seducción? Necesita que se le explique lo que ha observado para poder captar todo el significado de la mujer y de la bestia. Y por lo tanto el ángel empieza a darle las enseñanzas sobre esta enigmática situación. Versículo 8. El ángel le dice: la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La bestia que viste era y no es y está a punto de salir del abismo e ir a su destrucción. Curiosas palabras las que aquí se mencionan. Como ya hemos visto en nuestro último sermón, Satanás, identificado también con el dragón, le dio a la bestia su poder y autoridad. En el capítulo 13, versículo 2, leíamos que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Eran los 2 brazos armados que tenía Satanás para atacar las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humana y la fuente del conocimiento del verdadero Evangelio, de la Iglesia. La bestia quiere ver cómo actuar en este mundo de una manera más rotunda para acabar con Dios y con el nombre de Cristo y con el Evangelio.
La bestia quiere ser como Dios, que es el mejor disfraz que se puede poner para llevar a los incautos a la perdición. Si se presenta con cuernos, rabo, todo rojo y con una cara de 1 metro de grande y con un tridente en su mano, todo el mundo saldría corriendo. Pero si se presenta como Dios, en el templo de Dios, y habla como Dios, las cosas cambian considerablemente. Por lo tanto, este es el propósito de la bestia: hacerse pasar por Dios. Es curioso que nuestro Señor se define como quien es, quien era y que ha de venir, y que son conceptos que también toma Satanás para sí. Aquí en la primera carta, en el primer capítulo de Apocalipsis, en el versículo 4, está hablando Juan a las 7 iglesias que están en Asia y les dice: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Está utilizando casi las mismas palabras que Satanás está usurpándole al Señor. En el versículo 8 también del primer capítulo de Apocalipsis, el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Nuevamente, el Señor está ratificando su eternidad. En Apocalipsis 4:8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuevamente, Satanás está usando un lenguaje que nos resulta sumamente familiar. Ya estuvimos viendo la continua imitación que Satanás quiere hacer de Dios y de Cristo. Es imitar en todo lo posible para pervertir el sentido de las cosas. Si Cristo marca a los suyos por medio del Espíritu Santo, Satanás también marca a los suyos. Si la Escritura nos muestra a la Iglesia como una novia ataviada, santa y pura, Satanás presenta al mundo como una mujer seductora que te puede dar todo lo que deseas. Si encontramos en la última cena que el Señor toma la copa para que recordemos su sacrificio, Satanás pone en mano de la mujer la copa de oro que contiene otra cosa dentro bastante bien distinta a la que el Señor Jesucristo tenía. Si a la Iglesia la podemos llamar la madre de los creyentes, esta mujer se llama a sí misma la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y en un alarde más de arrogancia, aquí la bestia se describe como lo que Dios es, pero la Escritura redefine lo que hay detrás. Lo que una vez era y no es, y está a punto de salir del abismo e ir a su destrucción. A Satanás le hubiera gustado que se identificase su nombre como el que es, el que era y el que ha de venir. Pero no, la Escritura lo redefine. El que era y no es y vendrá directamente para su destrucción. Y nos encontramos también con el hecho de que de la misma manera que Dios ha escogido a Israel para ser su heredad, la bestia escoge a los habitantes del mundo para hacerlos subsúbditos. Sin embargo, este poder otorgado a Satanás tiene sus limitaciones. Él ha sido durante siglos el príncipe de este mundo. Él ha estado en el mundo campando a sus anchas. Pero cuando vino Cristo y triunfó sobre la cruz, sobre los principados y potestades y autoridades, Satanás quedó restringido completamente en sus propósitos, porque Cristo en la cruz acabó con ellos. Esto no quiere decir que se haya estancado allí el poder de Satanás, pero sí que se ha limitado. Cristo los venció y en la segunda venida de Cristo quedarán completa y absolutamente derrotados, pero ahora mismo el poder de Satanás está restringido. Por esta razón, cuando el Señor estaba a punto de ascender al cielo, habló acerca de su poder y de su reino, cuando dijo: toda autoridad me está dada en los cielos y en la tierra. Y con estas palabras el Señor confirmó que Satanás había perdido la batalla contra el único Dios soberano. Había perdido la batalla. Todavía no se ha consumado, pero la batalla está perdida. La criatura no pudo quitarle su poder absoluto al Dios creador. Y esto tuvo unas implicaciones prácticas y de dimensión universal. Porque después de Pentecostés, el Evangelio de Cristo salió desde Jerusalén para llegar hasta todos los confines de la tierra. Este Evangelio se está proclamando hasta los confines de la tierra. Y Satanás es incapaz de detenerlo. Satanás no puede detener el avance y el alcance del Evangelio. Le es imposible. Es importante que tengamos todo esto muy en cuenta porque nos dará la interpretación del milenio. Nos dará la interpretación del milenio.
hasta Pentecostés, la bestia, como representante de Satanás, tenía poder sobre todas las naciones, con excepción de Israel, que tenía un poder limitado porque allí se estaba predicando la palabra de Dios, allí estaba el Espíritu de Cristo, allí se les había dado la ley y los profetas, allí estaban recibiendo de Dios su misericordia, su amor, su gozo y su paz. Estaba limitado, sin embargo, al espacio físico del reino de Israel. Pero cuando el Evangelio se predica en Pentecostés, ya rompe las fronteras. Ya el Evangelio no se queda reducido al territorio de Israel, sino que medos, persas, elamitas, los que viven más allá de África, se esparce el mensaje del Evangelio a todas las naciones, y esto es una labor que la Iglesia ha tomado muy en serio y por lo tanto se dedican enormes esfuerzos para evangelizar hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, hay una limitación al poder satánico. Ya no está como antes, que no se había predicado el Evangelio en ningún lugar del mundo, salvo en Israel, y por lo tanto Satanás podía acampar a sus anchas. Ahora no. Ahora el Evangelio ha sido predicado hasta lo último de la tierra. Por lo tanto ya las acciones de Satanás están mucho más limitadas en el tiempo y en el espacio. Repito, esto no quiere decir que Satanás esté inactivo. La Escritura lo define como el león rugiente que anda tratando de ver a quién devorar. Pero es evidente que antes de la venida de Cristo el Evangelio estaba restringido exclusivamente a Israel, mientras que después de la muerte de Cristo el mandato es que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que desde la Iglesia a lo largo de los siglos y generaciones se ha estado haciendo. Esto es, repito, lo que luego nos dará pie para interpretar el milenio y descubrir que según nos muestran las Escrituras y por el desarrollo natural al que nos expone este libro, podemos ver cómo hoy estamos ya en el milenio. Hoy ya estamos en el milenio. Hoy Satanás está limitado en sus acciones, cosa que antes de la muerte de Cristo no estaba. Cada vez que el Evangelio es predicado y cada vez que un alma pasa de muerte a vida, el poder de Satanás se restringe. Cada vez que hay más personas que obedecen a Dios y se someten a Cristo, el poder de Satanás queda restringido. Satanás queda atado, en ese sentido figurado, porque el Evangelio va ganando adeptos según el propósito y la voluntad de Dios. Sin ninguna duda, aquellos países o personas que no han escuchado el Evangelio están completamente perdidos y a merced de Satanás. Solo la palabra de Dios es la que produce la nueva vida y es la que produce que las sociedades funcionen y que los países evolucionen. Solo la palabra de Dios. El ángel sigue describiendo: la bestia hoy no es. ¿Qué significa esta expresión? Que la bestia no es. Podéis recordar cómo el Señor se reveló a sí mismo ante Moisés con la definición de yo soy. Cuando te pregunten quién os envía, diles: yo soy, me envía a vosotros. Yo soy. Es decir, no tiene principio ni fin. Yo soy. No hay ni pasado ni futuro, en el sentido de que Él ocupa la eternidad. Pero Satanás es una criatura y por lo tanto como criatura tiene principio y tiene fin. Él nunca puede definirse como yo soy. Esta bestia que está a punto de salir del abismo para ir a su destrucción nos muestra realmente lo que es, que tiene un fin. La morada de Satanás es el abismo, de donde subían, veíamos en capítulos anteriores, las langostas para atentar contra todas las fuentes del conocimiento humano. Y aquí equivale exactamente a lo opuesto del cielo, que es el lugar donde mora Dios. Si Dios mora en los cielos, su santa morada, vemos continuamente a Satanás en los más profundos abismos, que es donde mora, donde están las tinieblas. Satanás es quien siempre imita a Dios, pero su propósito siempre es lo opuesto. Mientras que Cristo le da a los suyos, a sus seguidores, vida eterna, Satanás le da a sus seguidores la muerte. Si Cristo nos libera de la esclavitud, Satanás somete a los suyos a la esclavitud. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, Satanás es exactamente lo contrario. Es la oscuridad más absoluta. Por lo tanto, encontramos similitudes continuas que Satanás quiere imitar a Dios, por eso es su número 666, es decir, intenta llegar a la perfección absoluta, que es el 7, pero no puede. Se quedan los 3 6, pero no puede llegar a los 3 7.
Nos sigue diciendo nuestro texto que los habitantes de la tierra se asombrarán, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y aquí se refiere a todos los incrédulos. La mujer tiene capacidad para engañar a todos los habitantes de la tierra. En Apocalipsis 13:8 se nos vuelve a recordar, ya hemos dicho que esta es una historia que se nos está enfocando desde diversos ángulos, que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuevamente nos vuelve a sacar esta situación. Por lo tanto, vemos cómo se nos va enfocando desde distintos ángulos. No hay poder que pueda apartar de su mano a los hijos de Dios. No hay poder que pueda quitar de la mano de Dios a sus hijos. Pero el resto son engañados. El resto llevan la marca de la bestia. No olvidéis, y este es el gran mensaje del Evangelio, que Cristo vino al mundo precisamente no para vencer a las huestes del Imperio Romano, sino que vino para vencer a Satanás, al pecado y a la muerte. Sería terrible realmente el poder de Satanás y sus consecuencias, a no ser por las palabras de consuelo y de esperanza que se ofrecen desde este libro también, aparte del resto de libros de las Escrituras, que se ofrecen a los creyentes, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, garantizándoles que ni siquiera el poder del infierno podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera los poderes del infierno, que son colosales, son gigantescos y son terribles. Así que aquí tenemos a la bestia que era y no es y vendrá, imitando a Cristo. El que es y que era y que ha de venir. Pues aquí el que es, el que era y no es y vendrá. Pero vendrá no para reinar con gloria y poder, sino para ir a su destrucción. Aquellos que están inscritos en el libro de Dios no deben tener temor. Ese es el consuelo que nos sigue aplicando este libro. No hay temor para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay temor. A pesar del poder seductor que produce la bestia, a pesar de la adoración que el mundo le rinde, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras caídas, a pesar de todo lo que vaya a pasar por nuestra vida, si Dios nos ha llamado a la salvación, nos ha dado también el espíritu de arrepentimiento. Y caeremos, por supuesto, pero Dios nos levantará y seguiremos pidiendo perdón por nuestros pecados delante de su trono para guiarnos por su palabra. Romanos 8:33, el texto clásico. Vamos a leer allí lo que el apóstol Pablo tiene que decir para afirmarnos, y está en coherencia con el texto que estamos estudiando, como a pesar del poder seductor que produce la bestia, a pesar de la adoración del mundo, el pueblo de Dios está seguro. Y no está seguro porque nosotros queremos, no, está seguro por el poder de Dios. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se levantará la bestia para acusarnos? ¿Se levantará Satanás? ¿Se levantará el infierno para decir todos los pecados que hemos cometido y que somos indignos de entrar en el reino de los cielos? Evidentemente somos indignos de entrar en el reino de los cielos. El asunto es que nosotros no entramos en el reino de los cielos por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo es. Por eso dice el apóstol Pablo, Dios es el que justifica. Por lo tanto, si estamos justificados, estamos delante de un tribunal y hemos sido justificados, ¿quién acusa delante del juez? ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién es el que condenará? ¿Se va a levantar Satanás, por tanto, con su dedo acusador para decir todo lo que hay contra nosotros? Porque la base de nuestro perdón, lo dice también Pablo, Cristo es el que murió. Es decir, el que pagó por nuestra transgresión de la ley delante de la ley. Cristo lo hizo en nuestro nombre. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Por su resurrección hemos sido justificados delante de Dios. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Tenemos el dedo acusador de Satanás y tenemos a Cristo intercediendo por su pueblo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es lo que va a venir que nos pueda llevar fuera del amor de Dios? ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? Evidentemente, aquellos que no son de Cristo, cualquier cosa que venga les llevará lejos de Dios. Tenemos ahí la parábola del sembrador. Solo la semilla que cayó en buena tierra es la que produce y germina. Pero hay otras que no cayeron en la buena tierra. Y vinieron las aflicciones, vinieron diversos tipos de asuntos y rápidamente se fueron tal y como vinieron.
pero los que han sido llamados por Dios, sobre quienes Dios ha puesto su Espíritu y les ha llamado a la salvación, es imposible que se puedan perder. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Si solamente miramos lo que estábamos viendo la semana pasada, aquellas terribles persecuciones que hubo contra los cristianos y los miles y millones de cristianos que pueden haber muerto por causa de la fe, siendo expuestos a todo tipo de vituperios, veremos que en ellos se cumple esta promesa del Señor. Y si ellos lo pudieron hacer, ¿hay alguna razón por la que nosotros no lo podamos hacer? Cuando estamos hablando de que tenemos al mismo Dios que ven en el auxilio y para dar consuelo a su pueblo. Así que Pablo termina diciendo que está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás no puede hacer nada. Y si Satanás no puede hacer nada, y nosotros tampoco podemos hacer nada por ir al infierno, ni siquiera nuestros pecados que han sido lavados por la sangre de Cristo a los verdaderos creyentes les va a hacer ir al infierno, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Este es el mensaje central al que aquí nos expone la Escritura. Es la seguridad absoluta de que tenemos la salvación. Otro capítulo aparte sería que tenemos que asegurarnos de que la salvación es nuestra, pero no es el propósito de este sermón. Por lo tanto, todos aquellos que son verdaderos creyentes pueden estar absolutamente seguros de que la salvación nadie se la podrá quitar. Y no nos la pueden quitar porque no depende de nosotros. Si es algo nuestro, lo podemos perder o no lo podemos perder. Pero como no es algo nuestro, sino que es un don de Dios, es Dios quien tiene la autoridad para dar y para quitar. Y desde luego lo que Dios da es permanente y eterno. Es por eso, repetimos una vez más, que la salvación no se pierde. Y es por eso que Satanás, con todo su poder, no puede arrebatársela a ninguno de aquellos que fueron llamados por Dios a la salvación. Aquellos por quienes Cristo murió y aquellos por quienes el Espíritu Santo les hizo resucitar de los muertos. Imposible que la salvación pueda ser quitada de esta por causa de las potestades y autoridades infernales para hacer caer a alguno de los hijos de Dios. Sigue diciendo nuestro texto: esto para la mente que tenga sabiduría, versículo 9, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha de venir, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Otra versión dice aquí, la mente que tiene entendimiento. Vamos a pensar, porque es continuamente a lo que nos lleva la Escritura. Vamos a pensar. Tenemos que ser rigurosos con el pensamiento. En este capítulo nos encontramos el lugar donde está sentada la mujer, que está sobre muchas aguas. En segundo lugar, la bestia. Y en tercer lugar, las 7 colinas que aparecen aquí. Y estas 3 cuestiones que se identifican las tenemos que entender de una manera simbólica, como estamos entendiendo el resto de los libros, el resto de los capítulos de este libro. Las 7 cabezas que identifica aquí el ángel son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer. Así que muchos dicen 7 colinas, Roma está sentada sobre 7 colinas, evidentemente se refiere a Roma. Claro, tenemos un pequeño problema. Si todo es simbólico, ¿por qué razón ahora tendría que ser literal? Y las 7 colinas las identificamos con la ciudad de Roma, y entonces de Roma sale absolutamente todo lo demás. Si hemos interpretado todo simbólicamente, ¿por qué razón ahora tendríamos que cambiar e interpretar lo que a nosotros nos conviniese de forma literal? Tenemos que seguir con nuestro sistema y método de estudio. Es simbólico. Fijaos que en el Antiguo Testamento se identifican a las montañas simbólicamente con el poder político. Y 7 es un número que nos lleva a la perfección. Es decir, es un dominio político completo y perfecto. Esta es la gran inteligencia de la bestia. Vámonos a Isaías capítulo 2. Y vamos a ver allí cómo se identifican a las montañas simbólicamente con el poder político. Isaías capítulo 2, versículo 2, nos dice la Escritura: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Qué quiere decirnos el texto?
sino que está ubicándolo en un contexto de una gran masa de gente, naciones que se dirigen a un sitio o que están gobernadas por algo. Jeremías capítulo 51, versículo 25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. ¿Es que hay algún monte que sea destruidor? Si no lo enfocamos simbólicamente nos perdemos. Dice Jehová que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Nuevamente la identificación de un monte. En Daniel capítulo 2, versículo 35, donde se nos dice que la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Tenemos que buscar entonces la razón de el simbolismo al que nos exponen estas 7 colinas. Por lo tanto, su simbolismo apela a poderes mundiales que tienen un lugar concreto en la historia. El número 7 implica una extensión total de ese poder. La mujer no está sentada en colinas literales, sino que se coloca por encima de imperios mundiales. Ella gobierna los imperios. Ella es la que gobierna a los reyes de la tierra. Todos han sido seducidos por el poder de ella. Es lo que nos está diciendo este capítulo desde el principio. Es decir, no están seducidos todos los poderes de este mundo a la moda del momento, a la más absoluta perversidad del momento. ¿No están sometidos ahí todos los habitantes de la tierra y especialmente los poderes políticos? Nos sigue diciendo que son 7 reyes, 5 han sucumbido, 1 es, otro todavía tiene que venir. Pero lo que nos está manifestando es un gobierno total que se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad. Es un gobierno extenso y que tiene un ciclo completo. 7. Y eso es lo que nos está mostrando. Nos sigue diciendo el versículo 11: la bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Su único propósito es destruir las bases del conocimiento. Ese es su único propósito. Es un engendro que gobierna absolutamente todo. Fijaos cómo las olas de pensamiento que se pueden iniciar en Europa pasan a América y de América pasan a Europa. Y parece que todo el mundo está contagiado con la misma simplez para no pensar como conviene y hacer las cosas de una manera ordenada. Parece que todo el mundo está contagiado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos cosas absurdas que deciden los políticos y cosas realmente increíbles que se llevan a cabo desde grandes potencias. ¿Qué es lo que está pasando? Juan está hablando aquí de la bestia que era y no es y está a punto de salir del abismo para ir a su destrucción. Pero esta bestia no es uno de los 7 reyes de la tierra. Personaliza el mal sobre todos los gobiernos del mundo. Es una personalización del más absoluto y increíble contaminación del conocimiento. Es un poder depravado y actúa por medio de cada uno de los 7 imperios, como si fuera un 8º, pero nos dice que está entre ellos. Es decir, es un imperio más, pero que es el imperio total, el imperio del mal. Tiene su dominio sobre toda la extensión del ser humano a través de todas las épocas y de todos los reinos que han ido viniendo sobre la tierra. Así podemos ver cómo, siendo cristiano, da igual que vivieses en la época de los romanos o de los babilónicos, da igual en qué época del mundo hayas vivido. Si has sido cristiano, has tenido multitud de problemas por ser cristiano. Da igual que vivamos en una época tan pacifista como la que vivimos ahora, pero no podemos hablar de lo que somos en entornos más amplios, solamente entre nosotros. No podemos hablar del Dios creador en los colegios, porque eso, como todo el mundo sabe, es un juego de niños. Ahí hay que hablar de la doctrina o de la teoría de la evolución, pero no podemos hablar como cristianos de la creación. Eso está completamente marginado y fuera de todo tipo de estudios que se dan desde los orígenes de los niños en los colegios. Y da igual que sea en España, que sea en Europa, que sea en América, está completamente desbancado el poder hablar de la doctrina de la creación. No se puede hablar. Y como doctrina de la creación, otras muchas que se deberían impartir en los colegios, ya que imparten una filosofía humanista. Pero todo eso está cerrado a la entrada del Evangelio. Por lo tanto, ha habido persecución a lo largo de todas las épocas. Y da igual el reino en el que vivamos, da igual el país y el sistema político en el que vivamos. Siempre ahí tenemos a la gran ramera cubriéndolo absolutamente todo, contaminando todas las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humana.
tiene su dominio sobre todos los hombres de la tierra. Y esta expresión que aquí se comenta de era y no es, y aparece en este capítulo, en los versículos 8 al 11, lo hace 3 veces con variantes, como una clara imitación de Dios. Nuevamente, era, es y ha de venir. Satanás intenta encajar lo que Dios es para seguir contaminando las fuentes de sabiduría y del conocimiento del Evangelio. Pero Satanás, como decíamos antes, perdió la batalla contra Cristo en la cruz. Nos dice el Evangelio en la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 15, que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la bestia que aquí aparece no es uno de los 7 gobernantes, como decíamos, sino que es la concentración del mal. Está sobre todos ellos. La pregunta que nos debemos hacer, viendo todo el espectáculo que hay delante de nosotros y la situación política, social, económica en la que vivimos, el mundo en el que vivimos con su poder seductor y todo lo que hace para acabar con el testimonio de Cristo y del Evangelio y de su pueblo, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿hacia dónde nos dirigimos nosotros como creyentes y como iglesia en medio de esta gran amenaza que va pasando de siglo a siglo y que se camufla y se sintetiza con el ambiente para no parecer tan grave como es, pero que lleva realmente a la destrucción? ¿Cuál es nuestro papel? Pedro nos dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esto es algo que no podemos perder de vista. Esto tiene un fin. ¿Y qué hacemos nosotros ante la perspectiva de la finalización de todo esto? Pedro nos dice en otro pasaje que esa aparente espera que tenemos que aguardar hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito, y es que se complete el número de los elegidos. Dios no enviará a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida hasta que se complete el número de los elegidos. Si la segunda venida de Cristo hubiera ocurrido hace 100 años, muchos de nosotros hubiéramos quedado fuera de los propósitos redentores de Dios. Pero Dios está esperando en el curso natural de la naturaleza del mundo, una naturaleza que Él gobierna, que se complete el número de los elegidos. Y cuando se complete el número de los elegidos, que solamente Dios sabe, entonces vendrá el fin. Dice John Murray, en el desarrollo de los propósitos redentores de Dios, el próximo gran evento que marcará una época correlativa con la muerte de Cristo, su resurrección y ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Este es el evento que aparece en el horizonte de la fe. No hay nada que tenga un carácter similar que se encuentre entre el presente y este evento redentor, la gran manifestación de Cristo en su segunda venida. Este es el punto culminante en el horizonte de la historia hacia donde debe mirar nuestra fe. El Nuevo Testamento pone delante de nosotros la segunda venida de Cristo como ese gran acontecimiento que sigue en el plan redentor de Dios. Porque ya sea que estemos vivos o que estemos muertos cuando llegue ese momento, todos los creyentes, sin excepción, tendrán y sufrirán una gran transformación. Dice Pablo en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Este es el gran momento que estamos esperando. Hacia ahí nos va anunciando continuamente la Escritura la redención de todos nosotros. Así que nuestra existencia aquí no es un periodo de tiempo efímero e incierto que finalmente no va a terminar en nada, que es lo que piensan los impíos. Por lo tanto, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vamos a pasarlo aquí lo mejor que podamos. Vamos a disfrutar de todo, porque este es nuestro cielo. Pero el creyente no piensa así. Nuestro Señor Jesucristo regresará tal y como prometió, y su venida no significará el fin de la historia humana, sino más bien la consumación. El plan redentor llegó a su culminación total. Toda la estrategia calculada del enemigo de las almas se verá completamente rota. Ya fue derrotado en la cruz del Calvario, pero será consumada su derrota el día que Cristo venga. Toda la seducción, el poder de la gran ramera, caerá como cayó Babilonia. Cayó Babilonia, cayó la gran Babilonia.
Este fue el mensaje que se repitió cuando Babilonia cayó a mano de los medopersas. Y eso es lo que continuamente nos está anunciando Apocalipsis. El sistema del mundo tal y como lo conocemos, con todas las perversiones que hay a nivel del conocimiento humano y de la sabiduría, y cómo se han contaminado las fuentes del conocimiento de las Escrituras, llegará a su fin. Tristemente nos encontramos con mucho fanatismo en el uso de las profecías bíblicas respecto a la segunda venida de Cristo, respecto al fin del mundo. Aquí es donde la gente se deja llevar su imaginación y decir barbaridades. Pero debemos tener cuidado para que debemos tener cuidado con el hecho de que, para no dejarnos arrastrar por ese evento de la segunda venida de Cristo, nos vayamos al otro extremo y no mencionemos lo que tiene que ver con el gran evento de la segunda venida de Cristo, que es el final de la historia humana como la conocemos y la consumación del plan redentor de Dios. Dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Veis cómo el mensaje del Evangelio siempre va conectado con la segunda venida de Cristo? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenemos que hablar de la ley de Dios, porque es la que nos condena. Tenemos que hablar del sacrificio de Cristo, porque es quien nos perdona de esa condenación que por nuestros propios hechos merecemos. Tenemos que hablar de su resurrección, pero tenemos que hablar también de su segunda venida. Es lo que esperamos como creyentes que pueda llevarse a cabo en este mundo, para que todo lo que Dios prometió a lo largo de la historia de la humanidad por boca de sus profetas y de los apóstoles quede completamente cerrado. Los incrédulos, ¿qué esperan? No esperan nada. Lo único que quieren saber es qué coche me voy a comprar, cuándo me van a subir el salario, dónde me voy a ir de vacaciones, y cuando sea mayor veré si me queda algo para la jubilación. Se acabó. Eso es lo que ellos tienen en su mente, no tienen otra historia. Con lo único que pueden contar es con momentos breves de felicidad. Me he comprado un coche nuevo. Te va a durar 2 días, 3 días, lo que tardes en adaptarte al coche nuevo, y se acabó. Eso es todo lo que tienen. Como dice Pablo en Efesios 2:12, viven sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque no hay nada más para ellos. Pero Dios nos rescató de esa vana manera de vivir, para que esperemos con expectación el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El regreso es lo que sigue a la situación en la que nos encontramos desde que Él se fue. ¿Qué estaban esperando los creyentes del Antiguo Testamento? La llegada del Mesías. Ese era su próximo acontecimiento redentor en su calendario. ¿Y qué esperamos los creyentes que vivimos después de la llegada del Señor? Pues esperamos su segunda venida. Por eso dice Pablo en 2 de Timoteo 4:8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo tanto, tenemos que recordar la venida de Cristo, y tenemos que amar la venida de Cristo, y tenemos que aguardar expectantes ese gran día donde se consumará todo lo que Dios nos ha anunciado por medio de su palabra. Preguntas que tenemos que hacernos. ¿Se puede decir de nosotros que profesamos ser cristianos que estamos esperando realmente la venida de Cristo? ¿Esto entra dentro de nuestras expectativas de vida en la tierra? ¿O como ya presuponemos que no estaremos presentes cuando Cristo vuelva, para qué vamos a pensar en ello? Porque a lo mejor te equivocas y resulta que estás vivo cuando Cristo venga. El asunto es, ¿estás viviendo cada momento como si Cristo fuera a venir? ¿Y qué es lo que estás haciendo cuando Cristo venga? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué vas a estar ocupado? Porque si nos estamos dejando llevar por las vanas esperanzas de este mundo pasajero, eso nos da una ilustración de qué es lo que hay en nuestro corazón. Dice el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 3, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por lo tanto,
que es lo que tenemos que estar esperando, que es una de las cosas que debemos aguardar en nuestro corazón con expectación. La historia humana se dirige hacia su consumación, y lo que importará a final de cuentas son aquellas cosas que hemos hecho aquí. Dios nos ha llamado a la salvación. ¿Qué hemos hecho con eso que Dios nos ha dado? Nos ha dado unos recursos, nos ha dado una familia, nos ha dado una iglesia, nos ha dado facultades. ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado? Dice el Señor en Mateo 6: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entre los muchos tesoros que tenemos en nuestros días, tenemos uno increíble, que es la comodidad. Ese tesoro lo guardamos como oro en paño, la comodidad. Ante cosas que hay que hacer, ponemos primero mi comodidad, y después, si hay tiempo, las cosas que tengo que hacer. El hecho de tener una visión global de la historia humana nos ayuda a percibir cómo se está moviendo el enemigo a lo largo de toda la historia de la humanidad, y nos ayuda también a ver cómo Dios nos ha dado su palabra para defendernos con las armas que Él pone a nuestra disposición del enemigo. De la misma manera que los israelitas esperaban la llegada del Mesías para que se cumpliese el plan redentor, repito, donde nuestros pecados fueron perdonados por la muerte de Cristo y fuimos justificados por su resurrección, los creyentes que vivimos después de la venida de Cristo tenemos delante de nosotros la segunda venida de Cristo, nuestro Redentor. Ese momento será el que todo el pueblo de Dios ha estado esperando durante todos los siglos. Será cuando Dios cumpla por fin todas sus promesas. Por eso Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esta es la actitud y la conducta que va a encontrar nuestro Señor cuando venga. En medio de todos estos poderes infernales que nos asedian, en medio del carácter seductor del mundo, ¿vamos a estar nosotros en esa disposición cuando Cristo venga a recogernos? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros se debe de hacer. Vamos a terminar en oración.